el tema más importante que creo que trató Cristina es el tema económico. Y dentro del tema económico, un punto clave fue el tema de la inflación. ¿Y cuáles son las causas de la inflación? Dentro de lo que ella planteó como un debate dentro de la coalición gobernante, ella dijo, no es una pelea, no es una discusión, es un debate de ideas. Que eso, digamos, los lectores del Cohete lo vienen leyendo en mis columnas permanentemente. A mí me agradó escuchar a Cristina decir eso, porque quiere decir que no habíamos entendido mal de qué se trataba. La idea de que es una pelea oculta lo que hay en el fondo de la cuestión, ¿no? Y dentro de eso, ella plantea el rol del Fondo Monetario Internacional y dijo lo siguiente. El fondo está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Miren, eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas. Bueno, después de eso, recibí un correo electrónico de uno de los columnistas del Cohete, de Enrique Aschieri, que Aschieri es un tipo muy gracioso, a veces su humor es críptico, pero él se refiere a Cristina llamándola la jefa material de la nación. Y entonces me manda un mensaje donde dice, fíjate cómo el Financial Times, que es la revista económica más antigua, tradicional, conservadora, coincide con la jefa material de la nación y plantea, en vez de la devaluación, la revaluación. Bueno, fui a buscar la nota. En mi columna hay un link a la nota, pero me dicen que solo puede ser accesible para suscriptores. Pero allí plantea, digamos, que el dólar está en su nivel más fuerte en relación a una canasta de otras monedas, en su nivel más alto de 20 años, y que habitualmente lo que se daba era una guerra de monedas a favor de la devaluación de cada moneda, porque la devaluación de la moneda encarece las importaciones y abarata las exportaciones. Entonces, el Financial Times plantea que lo que se está advirtiendo ahora es una posible guerra de monedas inversa. Es decir, a diferencia de otras épocas, ante la revaluación del dólar, los demás países, las demás potencias, están revaluando sus monedas. Es decir, apreciando sus monedas, no depreciándolas. Porque en este momento, más que el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento del Producto Interno Bruto, les preocupa el control de la inflación. Y para el control de la inflación, tal como dijo la jefa material de la nación, según la graciosa descripción de Enrique Aschieri, que es el último pelo del bigote de Frigerio que anda por el mundo, digamos, es un desarrollista del MID, que se atiene rigurosamente. El otro Frigerio, aclaremos, del Frigerio original. No, del Rogelio Frigerio, ¿qué hay que aclarar? Hay dos Rogelio Frigerio. No, bueno, pero ¿dijiste Rogelio o dijiste de Frigerio? Díganme. Rogelio. Perdón, me quedé con el apellido. No, sí, hay un nietito que se llama igual, pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando en serio. Entonces, incluso el Banco Central Suizo, que es el más conservador, también está en la misma. En vez de devaluar, está revaluando, apreciando el valor del franco suizo. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque, digamos, si vos no identificás la causa de la inflación, ¿cómo la vas a combatir? Si tenés un diagnóstico,
Y el diagnóstico del ministro de Economía, Martín Guzmán, es primero que hay factores externos. Sí, es cierto. Todos sabemos que hay factores externos. Lo saben los norteamericanos, los suizos, los argentinos. Todos sabemos que hay factores externos. Ahora, la inflación argentina ya era altísima antes de estos factores externos. Y después hay factores internos. Y como factores internos, Guzmán plantea la emisión monetaria, el déficit fiscal y las críticas de Cristina. Es decir, la culpa de la inflación la tiene Cristina. Es una lectura, digo, entonces, y si vos te dejás guiar por esa lectura, lo que hay que hacer es conseguir que Cristina no te critique más. Entonces reunite con ella, habla con ella, negocia con ella. Y me parece que no es así la cosa, no va por ese lado. Entonces, el tema de la inflación, que es tan importante bajarla, le pega fundamentalmente a la gente que la pasa peor. Y Cristina terminó su clase magistral en la Universidad del Chaco Austral refiriéndose a esa gente y refiriéndose a cuál es la actitud que el gobierno debe tener hacia esa gente por ese tema, qué es lo que se prometió en la campaña electoral del año 19 y qué es lo que está ocurriendo. Y lo dijo de la siguiente manera. Por favor, que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Marcelo me decía antes de empezar lo que estábamos charlando, que nunca dijo una cosa tan dura, nunca dijo una cosa tan clara, ¿no? Y además, digo, obviamente no voy a presumir de conocerla porque no es cierto, digo, mi conocimiento es absolutamente episódico, episódico, pero en muchos episodios. Bueno, pero ha viajado por todo el país acompañando a la presentación de su libro. Digo, pero si por un lado, digo, tengo clarísimo que no puede ser casualidad que eligió terminar ahí, por otro lado me consta que cuando llega a cosas que le producen una angustia en particular, corta así, ¿no? Digo, está bien que habían pasado 2 horas, pero me llamó la atención, ¿no? Digo, no sé si no tenía algo más para decir y dijo, hasta acá llego, no me da más. Bueno, hubo muchos momentos donde hizo referencia a sus sentimientos, a sus sensaciones. Eso tampoco es muy común, ¿no? No, habló de amargura. Sí, bueno, ahí sí, pero en otros momentos habló también. Pero es una cosa muy excepcional que un miembro del gobierno en ejercicio, y no cualquiera, digamos, en este caso la segunda funcionaria de la nación, haga, porque no deja de ser una autocrítica en algún lugar, tanto que decían que nunca había autocrítica por sola decir, digo, loco, estamos fallando, ¿no? Digo, no estamos a la altura de lo que... Lo dijo en primera persona del plural. Sí. No dijo que Alberto no le está haciendo honor a tanto amor y confianza. Dijo, no le estamos. Lo dijo en primera persona del plural, se involucró en eso también. Por supuesto, digamos, ella tiene la idea de que es Alberto el que, y además por eso precisó que él designó libremente a su gabinete económico, que ella no interfirió en eso,
que haberlo señalado a él como candidato no fue, como se ha dicho, un acto de generosidad, sino de inteligencia, y que la generosidad está en haberle permitido que él designara. Ahí cometió el que a mí me parece un error en su alocución, cuando dijo que Culfas había escrito un libro en contra de nosotros. A mí no me parece que el libro de Culfas, Los tres kirchnerismos, sea en contra de Cristina. Toma distancia y cuestiona algunas decisiones políticas, de política económica, dentro de un análisis general de la economía. Pero yo no creo que sea justo decir que es un libro en contra. Pero bueno, lo dijo porque lo siente así. Y en definitiva, más que la redacción de aquel libro que es anterior al actual gobierno, lo que importa es lo que ella objeta del desempeño de Culfas como ministro de Alberto a partir de diciembre del 2019. La novedad es que se está hablando de Culfas, se está hablando de Moroni y no solo de Martín Guzmán. Uh-huh. Y bueno, el Alberto insiste en que va a retener a Guzmán como ministro y que mientras Cristina lo cuestione, él no lo va a mover. Ahora, en pocos días tenemos el anuncio del nuevo índice de inflación. Y volvemos a lo que es el tema central. Mi nota se llama el inflador. Lo único que el gobierno puede asegurar es que el índice de precio al consumidor de abril, que se va a conocer la semana próxima, va a ser inferior al 6,7% de marzo. Pero no sabe, o se rehúsa a decir, cuántas décimas menos. Es decir, si vos tenés la referencia de 6,7, 2 es menos, pero 6 también es menos. También. Y entonces decir que va a ser menos del 6,7, por ejemplo, en el Banco Central estiman que no va a pasar el 5,3% y lo ven con alivio. Lo cual, bueno, si venís del 6,7 bajar al 5,3, uno puede entender hasta cierto punto el alivio, pero seguimos sobre la plancha caliente, ¿no? Otras fuentes, algunas consultoras, algunos centros de estudios hablan del 5,7 o el 5,9. Ahora, que sea un alivio para el gobierno un índice inferior al 6% es una prueba adicional de lo complejo de la situación. Hay que estar mal para que el alivio sea que no llegas al 6 mensual. Sí, sí. Ahora, La Nación se mandó la semana pasada con una nota, el diario La Nación, donde planteó que durante la visita de Alberto a Europa, que va a ir a España, Alemania y tal vez Francia, iba a venir la misión del Fondo Monetario para hacer la revisión del convenio. Bueno, yo por supuesto me puse a averiguar el tema porque me pareció muy significativo y no es así. No, por mutuo acuerdo entre el gobierno y el fondo, la revisión no incluye el desplazamiento de funcionarios de Washington a Buenos Aires. Iniciaron esa revisión, es decir, la primera revisión se adelantó y empezó, digamos, sobre el trimestre anterior. Comenzó durante los reuniones de primavera del fondo en Washington y continuó en forma virtual. Pero el mes que viene es la segunda revisión. Bueno, la primera
se supone que va a pasar sin problema porque incluso las metas fueron sobrecumplidas. Cosa que también preocupa al kirchnerismo porque, digamos, tiene que ver con la definición. Es lo mismo que Cristina sostuvo en el año electoral, de que estaban sobrecumpliendo las metas. Es decir, ajustando más de lo que el fondo pide, ¿no? Ahora, para el segundo trimestre, digamos, en junio se hace la revisión del segundo trimestre. Bueno, ahí no se van a cumplir las metas. No se van a cumplir el golpe inflacionario, la emisión, el déficit, no se van a cumplir. Y ahí, bueno, ¿qué va a hacer el fondo? Vieron que hay una vieja frase que dice: si le debes $1 millón al banco, estás en problemas. Si le debes 100, el problema lo tiene el banco. Bueno, en ese sentido, el gobierno y la línea gerencial del fondo están en el mismo bote. Porque si la Argentina no cumple las metas y el fondo le corta la aprobación de los desembolsos, la Argentina no le paga al fondo. Y si la Argentina no le paga al fondo, bueno, habría que pensar en otro nombre para la directora gerente. No va a ser muy cristalina, va a ser más turbia que cristalina. Le va a ir mal a ella también. Sí, claro. Entonces, digamos, salvo que las distancias entre lo acordado y lo real sean astronómicas, es posible que el fondo consienta los desvíos a lo pactado. Ahora, bueno, lo que dijo La Nación entonces no es cierto, no hay una misión del fondo en Buenos Aires. Puede ser que haya algún funcionario de cuarto orden viendo alguno, eso puede ser, pero ni Lian Goldfein, que es el responsable para Sudamérica, ni Juli Kozak, ni Luis Cubedo, que son los encargados específicamente del tema de la Argentina, vienen aquí. Ahora, sí va a haber, en ausencia del presidente, las audiencias públicas por el aumento de las tarifas de energía, de gas y de luz. Y se va a conocer los datos de inflación de abril. Bueno, con el tema de las tarifas ya sabemos, Guzmán plantea suprimir todo subsidio al consumo energético para el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo, que son un 10% del total, poco más de 1,5 millones de personas que tengan un ingreso mensual por encima de 315.000 pesos. Y además, bueno, o no sé cuántos autos, casas, yates, aviones. Ese segmento no está en discusión por nadie, porque lo que está en discusión es cómo medís ese 10%, digamos. Lo que siempre fue el problema esencial por el cual nunca terminaba de aplicarse, ¿no? Es uno de los dos problemas. El otro problema es que digamos, la reducción de ese subsidio podría impactar en un descenso del consumo, de todos modos. Porque ese dinero que ese sector va a dedicar a las tarifas no lo va a dedicar al consumo. Yo creo que eso es discutible porque ese es el sector donde está la fuga y esa gente no fuga la inversión, no fuga el consumo, fuga las ganancias extraordinarias y no modifica su consumo. No consume menos porque le aumenten una tarifa de electricidad. A lo sumo fuga menos o saca un billetito verde del embute, ¿no? Bueno, lo otro es, por debajo de ese 10%, el gobierno plantea aumentar
hasta el 80% del coeficiente de variación salarial del año anterior. Con lo cual, como ese coeficiente de variación salarial está en línea con la inflación, digamos que el aumento de la tarifa sería inferior al aumento de la inflación, que es una de las cosas que Alberto dice que él prometió y cumple. Y por debajo de ese sector medio, los beneficiarios de la tarifa social, de la asignación universal, de la jubilación mínima, van a pagar el 40% de aumento de ese coeficiente de variación salarial. Ahora, digamos, esto implicaba, cuando se empezó a discutir a principios de año, aumentos del 22%, porque estos porcentajes se calculan sobre el índice de variación salarial relacionado con el índice de inflación, que fue del 50,9% el año pasado. Entonces ese 40% implicaba un aumento del 22,5% para los más pobres, del 45% para el sector intermedio y por encima del 200% para el segmento superior, con picos que pueden llegar al 600 o al 1000%. Pero después del comienzo de la guerra en Europa, los incrementos van a estar muy por encima de esos porcentajes, muy por encima. Y las consecuencias sociales, políticas que esto tenga pueden ser muy graves. Tremenda. Porque ahí sí alteras absolutamente el consumo más esencial, ¿no? Así es. Bueno, otra de las cosas que Alberto en Ushuaia dijo que era consciente del problema de inflación. Sí, lo viene diciendo desde tiempo. Lo viene diciendo hace poco. Lo viene diciendo hace poco. Digamos, cuando la inflación estaba en el orden del 2, del 3% mensual, no lo decía. Lo dice cuando pasa del 5, 6. Y dijo que la inflación lima los salarios y reiteró su compromiso de combatirla. Pero no entró en detalle de cómo la iba a combatir. Bueno, en Resistencia Cristina dijo que el origen de la inflación no es la emisión monetaria. Porque ese es el argumento de quienes se oponen a cualquier aumento de salarios. Vos dijiste que era uno de los argumentos de Guzmán también. Exacto. Sino la escasez de dólares. Y ahí planteó que las exportaciones crecieron tanto en cantidad como en precio. Y sin embargo no se incrementaron las reservas. Y ahí hay otro problema. Y sobre los precios contó una infidencia. Dijo que cuando Alberto designó a Culfas, ella sugirió que escuchara a un joven economista estudioso de los movimientos de precios. Se refiere a Hernán Lester del Centro de Economía Política Argentina. Y dice que el ministro lo recibió y después de escucharlo le dijo que no pensaba aplicar la misma política de intervención con la que Augusto Costa consiguió bajar la inflación en el último año del gobierno de Cristina. Nosotros vamos a ir por el lado del diálogo y del consenso, dijo Cristina que había dicho Culfas. Culfas lo niega. Culfas dice que él nunca dijo eso. Admite el diálogo con Lester, pero dice que ellos ya habían designado a Paula Español. Cristina dice que no, que a Paula Español le designaron después de rechazar a Lester. Y Cristina dijo en el Chaco que tal vez pensaron hacer lo contrario que nosotros porque creyeron que los ataques que recibíamos eran por una cuestión de modales. Esa fue una de las muchas veces que habló del tema de los intereses. Bueno, también dijo que la deuda con el fondo condiciona a la Argentina porque el fondo reclama que tanto la devaluación del peso como las tasas de interés estén por encima del índice de precio al consumidor y que esto recicla la inflación.
Ha habido dos intervenciones desde afuera del gobierno sobre el tema. Martín Pérez Redrado dijo que no se están cumpliendo las metas monetarias y fiscales, calculó que la inflación llegaría al 70% y que el crecimiento del año no pasaría del 2%. Con el arrastre del 10% del año anterior, si en el año no pasa del 2%, quiere decir que en el segundo semestre fue negativo. Tenemos inflación de 70% con recesión. La temida inflación. Y peor todavía, como siempre, tremendo, Domingo Cavallo vaticina como mínimo 80% de inflación para el año. Bueno, yo estoy hablando con gente del gobierno sobre el tema, que niegan que haya una presión devaluatoria del Fondo Monetario. Dicen que no, que lo único que el fondo reclama es que no se repita el atraso cambiario del año pasado. Bueno, el año pasado, ahí está la discusión de, digamos, cómo pega el tema del dólar en el tema de los precios, de la inflación. El año pasado el dólar se devaluó solo el 21%, pero la inflación trepó al 50,9%. Es decir, 2 veces y media más. Esto, digamos, para la gente del gobierno que lo dice, implica que el atraso del dólar no sirvió para contener la inflación y que por el contrario alimentó expectativas de una devaluación más fuerte e incontrolada, que es lo que pasa con la denominada brecha. Digamos, la idea de que en cualquier momento el gobierno se va a ver forzado a poner el dólar oficial en línea con el paralelo. Ahora, el otro rubro que mencionaron, que es el aumento de la tasa de interés, eso también forma parte de lo acordado con el fondo, y el fundamento es que si la tasa de interés es muy baja, nadie va a querer prestarle al Estado. Y en la última licitación que hizo Guzmán no consiguió financiar todo lo que necesitaba. Es decir, la idea que Guzmán repite permanentemente de reconstruir el crédito en pesos, y que ha sido exitoso, es decir, por eso la oposición dice que Alberto se endeudó más que ellos, confundiendo peras verdes con naranjas incoloras. La última vez no consiguió más que el 90% de lo que buscaban. Ahora, para el kirchnerismo, si subís la tasa, va a mermar el crecimiento. Y peor, que puede producir la recesión. Pero desde el gobierno contestan que cuando el Banco Central aumenta lo que se denomina la tasa de referencia, esto no se refleja en la tasa que los bancos cobran por el crédito a las empresas. ¿Por qué? Bueno, en el Banco Central dicen que sobran pesos y que los bancos no tienen a quién prestárselos, y que entonces subir la tasa de referencia no sube proporcionalmente la tasa de los créditos para la producción. Y en cambio, si la tasa fuera más baja, el riesgo sería que esos pesos se vayan al dólar, que presionen sobre la cotización del dólar. Es muy complejo todo esto, pero me parece que es interesante tratar de entenderlo y de descularlo. Ahora, de todos modos, lo que me parece que está fuera de discusión es que mini devaluaciones, aumento de tarifas, aumento de tasa de interés no son instrumentos para bajar la inflación. Vos podés decir, no va a subir tanto, no se traslada el total, se devaluó el 21 y la inflación fue del 50, no hay una relación directa. Sí. Ahora, lo que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, si tiene 4 patas, te mueve la cola y ladra, es ajuste, aunque lo quieras llamar de otra manera. Y tenemos, bueno, el gobierno dice que no es ajuste, porque por ejemplo,
En el primer trimestre del año el gasto aumentó 12,5%, que es una enormidad. Sí, es cierto. En el primer trimestre, en el segundo no. En el segundo no, y lo que viene no va en esa dirección. Y en ese sentido, lo que decía Schieri, ¿no? De que el Financial Times coincide con la jefa material de la Nación. Y acá publicamos en el cohete hoy la cabeza de la nota del Financial Times, donde habla de la guerra de monedas inversa. Dice: alta inflación y el agresivo aumento de tasas de Estados Unidos refuerza el atractivo de mayores tasas de intercambio. Bueno, además el Fondo Monetario está advirtiendo en sus boletines, en su blog, sobre el riesgo de esta inflación en todo el mundo. No, tampoco es una curiosidad argentina, es un riesgo que está en todo el mundo. Hablando del mundo, digamos, Guzmán el otro día, cuando almorzó un lomo en el hotel de 5 estrellas Palaz Alvear, dijo: la agenda del mundo cambió y en las reuniones del G20 no se habla de la deuda, sino de energía y alimentos. Y ahí, bueno, ahí aludió a una cosa que no dijo, pero que los grandes empresarios presentes conocen, y es que se está discutiendo para las inversiones en Vaca Muerta la posibilidad de que una parte del producido de las exportaciones no lo ingresen al país, sino que lo dejen afuera, que lo mantengan afuera. Y eso, bueno, tiene partidarios y tiene críticos. Los partidarios plantean, digamos, que con la inversión en Vaca Muerta vas a cambiar totalmente las condiciones del comercio exterior argentino, vas a poder pagar la deuda, te va a salir la guita por las orejas. Y otros, por ejemplo, tenemos hoy una columna de Marcos Rebasa, que es un experto en energía, que dice que se están regalando recursos naturales directamente. Ahora, cuando él habla que en el mundo se habla de energía y alimentos, no dijo nada sobre el precio que hace tan difícil que esos alimentos lleguen a las cocinas de la gente. Claro, hubiera sido de mal gusto, porque el anfitrión era Daniel Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja es un gerente especializado en descomer trabajadores, que preside el Centro Internacional de Comercio y Producción, la Unión Industrial y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. Y tenemos una foto extraordinaria de Maximiliano Luna, donde el descomedor Funes está a las carcajadas con el tranquilizador Guzmán. Se lo ve chocho. Y mi comentario es que hay que tener lomo para eso. Bueno, según el ministro, la Argentina tiene que actuar en forma más programática. Bueno, ¿qué quiere decir programático en guzmanés? Traducido al castellano, es un dialecto. Programático es según lo prescripto por el Fondo Monetario. Ya habíamos contado que Guzmán dijo en una entrevista que el 25 de marzo el Congreso aprobó el programa económico del gobierno. Pero yo estuve chequeando, y ya lo dijimos hace un par de semanas, el 25 de marzo no sesionó el Congreso. Lo que sesionó fue el directorio del Fondo Monetario. Y si alguien pudo pensar que Guzmán se equivocó de tanta actividad y cifras, se equivocó y confundió el Congreso con el Fondo Monetario, no, porque en forma presencial le dijo lo mismo a un gobernador que lo comentó alarmado. Dijo: nuestro programa es el acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto, el Fondo Monetario se lava las manos y dice, ellos hablan del ownership, es decir, la propiedad del programa.
El Fondo Monetario siempre, desde 1944 en adelante, insiste en que los programas son obra y en consecuencia responsabilidad de los gobiernos. Ellos nunca tienen la responsabilidad de nada porque son los gobiernos los que voluntariamente firman eso, los gobiernos proponen y el fondo, bueno, acepta lo que proponen los gobiernos. Ese es el verso, digamos, habitual, ¿no? Bueno, ahí fue que dijo ante los empresarios, para hablar del factor interno, de las causas de la inflación, habló de la ausencia de una construcción colectiva y un compromiso de todos los que gobernamos y de todos los que tenemos influencia en la toma de decisiones a atenerse a un programa económico. Sí, claro, el programa del fondo, ¿no? Por eso, está tratando de ordenar a la tropa detrás del plan del FMI. Ahora, la idea de una construcción colectiva y un compromiso a tenerse un problema económico, yo creo que Cristina lo comparte. Lo que pasa es que el problema económico no es el del fondo. El problema económico es lo que dijo Cristina en el Chaco, es las esperanzas, los anhelos por los cuales tantos millones de personas votaron al Frente de Todos en el año 19 y no lo votaron en el año 21. Y ella recordó en el Chaco lo que nosotros hemos marcado muchas veces, y es que ya en diciembre del 20 ella lo planteó en el acto en el Estadio Único de La Plata, que para que el crecimiento no se lo apropie en cuatro vivos es necesario alinear precios, tarifas, salarios y jubilaciones. Lo dijo con todas las letras en diciembre del año 20. Sí, además Cristina es muy clara cuando dice que la única víctima es la gente que no llega a fin de mes, y en ese sentido me parece que siempre está sin olvidar su origen, ¿no? Vieron que en una parte decía mi papá era colectivero, yo llegué a presidenta, ¿cómo no voy a creer en los méritos? Y hay una... Bueno, pero eso vale también para Guzmán. El viejo de Guzmán era canchero que limpiaba las canchas de tenis no me acuerdo qué club de La Plata, digo. Esa es la historia de la Argentina, ¿no? Sí, hay quienes lo tienen más presente todo el tiempo. No, bueno, Guzmán también lo tiene presente. ¿Sí? No. Eso sería injusto. Yo creo que Guzmán lo tiene presente. Ahora, lo que pasa es que más que las biografías importan las políticas que se realizan. Ahora, digamos, vamos a lo central, vamos a lo fundamental. ¿Por qué se puede decir que se están defraudando, que no se está haciendo honor a esos anhelos y a esas esperanzas? Porque el salario real hoy es menor que cuando terminó el gobierno de Macri. Ese es un dato tremendo, difícilmente contrastable. Y esto surge de una proyección sobre el poder adquisitivo. En realidad no de la proyección, digo, porque hay un trabajo justamente del Centro de Economía Política de Hernán Lechter y Julia Estrada sobre el salario, y ellos plantean dos escenarios, el positivo y el adverso. En el positivo 3% respecto a los de diciembre del 19, y en el adverso el 5,3%. Y hay un apartado metodológico donde explican la diferencia, que te lo vamos a ahorrar. Pero lo fundamental no son las proyecciones para abril, sino los datos hasta febrero. Y ahí, entre diciembre del 19 y febrero del 22, y ahí no hay proyección sino dato duro, el salario real cayó 2,5%. Ahora, no, es que es muy fuerte, es muy fuerte, esto es muy fuerte. Bueno, hay otro informe también del Centro de Investigación e Información de la CTA, CIFRA, sobre la situación del mercado de trabajo, de Mariana González y Cecilia Garriga, que dice que el nivel salarial de fines del 21, si ves, toma un periodo distinto al de CEPA, está atrasado 18,1% respecto del de fines de 2017. ¿Por qué toman 17? Porque el 17 es el momento en que empieza la caída, digamos, es el momento previo a la caída.
¿Por qué? Bueno, como dijo Cristina en el Chaco, digamos, venían las elecciones y entonces no hicieron todo lo que querían hacer antes de las elecciones de medio término, lo hicieron después. Y a partir de ahí empezó el desplome. Entonces, aquel momento del 17, donde se mantienen los niveles del gobierno de Cristina todavía, a partir de ahí la caída hasta diciembre del año pasado es del 18,1%. Digamos, el informe de cifra constata como elemento positivo que en el cuarto trimestre del 21 retrocedieron la pobreza y la indigencia a niveles previos a la pandemia, que es una de las cosas que dicen siempre Culfas y Alberto. Y que entre diciembre del 19 y diciembre del 21 los salarios registrados, que son la mitad, aumentaron en términos reales. Ahora, digo, en primer lugar, esto vale para los salarios registrados. Y en segundo lugar, esto termina en diciembre del 21 y estamos en mayo del 22. Y la nueva aceleración inflacionaria se manchó ese 3%. Se lo comió. Así de canapé nada más. De modo que la situación es complicada. Bueno, frente a esto, digamos, está claro que la recuperación económica y la recuperación del empleo no alcanza para aumentar los salarios reales y mejorar la situación social. Es obvio que el libre mercado no va a mejorar esas condiciones y que solo se puede contar con la acción del Estado. Tema sobre el cual tenemos hoy en el cohete una nota interesantísima de Guillermo Bierza, que fue el director de CEFIDAR, el Centro de Investigaciones Económicas, que durante el gobierno de Cristina tuvo el Banco Nación. Ahí plantea, digamos, que es imprescindible la acción del Estado. Sin la acción del Estado, el mercado no va a corregir eso, al contrario, lo va a agravar. Y entonces hay un par de proyectos que ingresaron al Congreso en esa dirección. Uno lo presentaron Máximo Kirchner, Sergio Palazzo, Pablo Carro. Pablo Carro es el dirigente de la CTA de Córdoba y es diputado nacional kirchnerista. Carlos Alderete, que es de la corriente clasista combativa del PCR y diputado por el Frente de Todos, y María Rosa Martínez, que es la esposa de un ministro de Alberto. Para que el proyecto plantea que a partir de julio se pague el aumento total del salario mínimo vital y móvil previsto para todo el año, que se adelante el pago a julio. Esto, si se cumpliera, y desde el Ministerio de Economía están diciendo que es una locura, ¿cómo presentan una cosa así? No lo consultan, esto va a reventar las cuentas. Bueno, si se concretara, llevaría el salario mínimo a 47.850 pesos y también produciría aumentos en los programas como Potenciar Trabajo y las becas Progresar. Ahora, si esto se concretara, y es visto por el Ministerio de Economía como una terrible audacia, igual seguiría por debajo de lo que se pagaba en el último mes de la presidencia de Cristina, que traducido a pesos constantes de hoy, sería 54.357, es decir, 6.000 y pico más que lo que se lograría con este proyecto de Máximo Kirchner. Palazzo y compañía. Hay otro proyecto del interbloque de senadores del Frente de Todos, es decir, tanto el Frente Nacional y Popular como Unidad Ciudadana, muy interesante, que sanciona un plan de pagos de deudas previsionales. Es una iniciativa que el cohete viene propugnando a través de los artículos de Miguel Fernández Pastor, que es probablemente el mayor especialista latinoamericano en política previsional, fue presidente de la Asociación Internacional de Previsionalistas,
Hay hoy en la edición otro artículo de Miguel sobre esto, que permitiría que la cantidad de personas que perciben una jubilación no caiga verticalmente a partir de julio, que es la fecha en que vence la posibilidad de adherir a la ley vigente. Es decir, las moratorias que dispusieron Néstor y Cristina explican el 65% de las jubilaciones de 2021 y permitieron que al terminar el gobierno de Cristina la cobertura previsional fuera récord mundial y los saberes reales fueran los más altos de América Latina según los registros del Banco Mundial. Y además implicó una política de género porque el 74% de las prestaciones previsionales que se obtuvieron a través de esas moratorias son mujeres. Y de las mujeres jubiladas, el 77% pudieron hacerlo gracias a cancelar periodos adeudados por esos planes de regularización. Desde el bloque de senadores, de interbloque de senadores que presentó el proyecto, no quieren que se hable de moratoria porque dicen que entonces van a decir que esto va a desfinanciar la ANSES y que en realidad las cuotas son ajustables, de modo que no se desfinancia. Son detalles. Igual van a decir moratoria, y ya lo están diciendo. Ahora, en economía refutan el cálculo. Ahora, vos fíjate, Cristina decía, yo no hablo en off, yo hablo en on. Bueno, Anabel Fernández Sagasti, en conferencia de prensa, la senadora kirchnerista, dijo que este proyecto solo implicaría incrementar el gasto público en 0,02% del Producto Interno. Pero desde economía, no en on, sino en off, dijeron que sería 40 veces más. Es decir, un 0,8%. A mí me gustaría que lo debatieran frente a frente, abiertamente. ¿Cuánto es? Y después, bueno, una vez que se establezca cuánto es, discutir por qué sí o por qué no. Desde economía no discuten. De economía mandan trascendidos, pero no discuten. Bueno, el tercer proyecto que se presentó en estos días es de Oscar Parrilli y de otros senadores y senadoras kirchneristas, que modifica 5 artículos de la ley que en 2001 reglamentó la consulta popular. La consulta popular fue instituida en la Constitución del 94 para, digamos, estimular la participación ciudadana en las decisiones políticas, que no todo estuviera dependiendo de los diputados, de los senadores y del Poder Ejecutivo. Y hay dos tipos de consulta, una que es vinculante, es decir, es obligatorio el resultado, y otra que es no vinculante, es decir, es un indicador para que tomen nota, pero no hay obligación de hacerlo. Bueno, en el proyecto de Parrilli dice explícitamente que la consulta popular vinculante busca depositar en el electorado la decisión última sobre la sanción de un proyecto de ley, y para eso suprime la restricción que regía hasta ahora, que excluía los proyectos cuyo procedimiento de sanción esté regulado por la Constitución, ya sea mediante la determinación de Cámara de Origen o por la exigencia de una mayoría calificada. Es decir, al presente, en esas condiciones no se puede someter a consulta vinculante. El proyecto de Parrilli dice que sí. Sobre la consulta no vinculante, lo mismo, también incluye estas leyes que antes no permitía. Es interesante porque ya había en la Cámara de Diputados un proyecto de la Coalición Cívica Libertadora en el mismo sentido. Vamos a ver qué van a hacer ahora. El proyecto de Parrilli, además, modifica la exigencia de una mayoría absoluta de miembros de cada Cámara del Congreso para convocar a la consulta vinculante, y de aprobarse el proyecto no sería por mayoría absoluta, sino por mayoría de los miembros presentes. Y lo mismo para la Cámara que convoca una consulta no vinculante. Y, como dicen los sajones, last but not least, es decir, y por último, pero no lo menos importante,
es una frase hecha muy usual, permite que la consulta popular se realice el mismo día de otra elección. Lo cual tiene, muchos argumentos a favor, porque realmente organizar una elección nacional es una enorme complicación, y en cambio, si además de la boleta de candidatos tenés una boleta con un tema, o con varios, en Estados Unidos es permanente eso. Permanentemente hay consultas populares el mismo día de las elecciones. En Uruguay también. Esto tiende, digamos, a ampliar la posibilidad de participación de la ciudadanía. Quedan, como siempre, excluidos 4 temas: reforma constitucional, impuestos, presupuesto o materia penal. Eso no puede ser sometido a consulta. Y menciona, entre los temas que se van a poder someter a la decisión popular por esta vía, proyectos que, comillas, favorecerán a sectores castigados en nuestra sociedad, ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada justicia argentina, evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, y la solución del problema habitacional de millones de compatriotas. Tengo una enorme curiosidad por ver cómo van a reaccionar los sectores cambiantes que llegaron a la coalición opositora desde el partido de Alfonsín. Y porque este es un anhelo fundamental de Alfonsín, fue uno de los aportes de Alfonsín a la reforma del 94, y desde el 94, que han pasado casi 30 años, no ha habido una sola iniciativa popular sometida a voto, ni vinculante ni no vinculante, ni una. Un tema, digamos, que también trato en la nota de hoy es qué pasa, porque desde el gobierno permanentemente se está denunciando, cuestionando, quejándose por las actitudes del kirchnerismo, por Cristina, por Máximo, por el Cuervo, por Guado. Ahora, eso no quiere decir que las relaciones con los gobernadores y los intendentes sean un jardín de rosas para el gobierno. Más de la mitad de las provincias ya han decidido que no van a atar la suerte electoral de sus dirigentes a la de Alberto. Y Capitanich, Coqui, que fue el anfitrión de Cristina en Resistencia, ya anunció su propósito de postularse para 2023, y hay otros gobernadores que están con la misma idea. Esto, digamos, hay antecedentes. Cuando Alberto era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, presenció una política muy novedosa para lo que era el hábito de la política argentina hasta entonces, que son los puentes desde el Poder Ejecutivo a las intendencias, salteándose a los respectivos gobernadores. Esto inicialmente estaba pensado para la provincia de Buenos Aires, para la pugna con el dualdismo. Es decir, Kirchner se salteaba, digamos, al dualdismo, reuniéndose directamente con los intendentes. Alberto intentó repetirlo hace unos días en Córdoba, pero la delegación de intendentes que reunió fue raquítica, en una provincia donde el gobernador Schiaretti se siente más próximo a los cambiantes que a cualquier sector del oficialismo. Peor su relación con Cristina, pero tampoco buena con Alberto. Si bien siempre sonríe y promete, o Schiaretti es... hay una frase de Schiaretti en el año 15. Schiaretti le dijo a Zanini que en la elección provincial cordobesa iban a ir contra el kirchnerismo para la gobernación, él y de la Sota, pero que en la elección presidencial iban a apoyar a los candidatos del kirchnerismo.
pero que él tenía que cuidarse, no podía hacerlo explícito, porque dijo, está Yarlora, y la frase que Schiaretti le dijo a Zanini es, Yarlora, que es una yarara. Yarlora es ahora el intendente de Córdoba y el candidato a la sucesión de Schiaretti, que no tiene reelección. Y bueno, se le hicieron en el año 15 de una manera tremenda. Macri ganó la elección presidencial por Córdoba. Es donde obtuvo el 70% de los votos, no hubo ningún control. Schiaretti dijo que ellos iban a controlar la elección en Córdoba, que se quedara tranquilo el kirchnerismo, que ellos iban a hacer el control, que Alejandra Vigo, que su esposa, se iba a encargar de ese control. Y bueno, no hubo ningún control y Macri ganó por el 70% en Córdoba. Otra cosa que Alberti intentó con los intendentes y no le salió bien fue la idea de que Juan Alonso Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, presidiera la Federación de Municipios. Pero el que fue electo en lugar de Zabaleta fue el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Y al acto de asunción asistieron Capitanich, Kicillof, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y los ministros Eduardo de Pedro y Gabriel Catopodis. Es decir, esa comitiva no fue raquítica, digamos. No, claro, todo lo contrario. Ahora, que Fernando Espinosa presida la Federación de Municipios tiene un sentido, La Matanza es el municipio más poblado del país. En 323.000 kilómetros cuadrados, apenas 323.000 kilómetros cuadrados, tiene 1.775.000 habitantes según el censo anterior. Ahora ya deben ser más de 2 millones. La Matanza explica el 22% del Producto Bruto Industrial de la provincia de Buenos Aires, que a su vez representa el 60% del Producto Bruto Industrial argentino. Ahora, hay una encuesta reciente que yo pude consultar sobre la actividad industrial en La Matanza entre 1,5 centenar de empresas pequeñas y medianas. Bueno, hay varias preguntas que se le hizo a esos empresarios. El 54% contestó que respecto al primer trimestre del 2019, donde el nivel de actividad era bajísimo, acuérdense, primer trimestre del 19, plena crisis del macrismo. Bueno, respecto de ese nivel bajísimo, al primer trimestre de 2021, el 54% bajó el nivel de actividad o lo mantiene igual. El 60% no hizo inversiones luego del parate de la pandemia. Y del 40% que sí hizo inversiones, solo 1 de cada 4 lo hizo con crédito bancario. El empleo está estancado. En 2021, el 18% aumentó su dotación de personal y otro 18% la redujo. Y el resto igual. Digo, estamos hablando de niveles bajos, ¿no? Ahora, como suele ocurrir en esas encuestas, cuando se pregunta sobre la situación de cada empresa, el 53% dijo que en 2021 había mejorado. Y el 59% cree que también va a mejorar este año. Ahora, si les preguntás sobre la situación económica del país, solo el 33% cree que mejorará. Y las principales preocupaciones son el aumento del precio de los insumos, la devaluación y la caída de las ventas. Bueno, estos son datos duros que hay que tener en cuenta. Y yo me pregunto, y les pregunto, si alguien se va a animar a debatir en serio con Cristina sobre estos temas, o todo se va a limitar a los insultos de algún desaforado,
al silencio presidencial. Creo que uno de los medios de la trifecta lo define como Operación Aguantar. Y al martilleo aburrido del off the record. Veremos. Al mundo le falta un tornillo. Varios.